Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es martes 25 de agosto del año 2026. Les habla Vidal Dorado en vivo y en directo. Son exactamente las 9 de la mañana con 10 minutos. Quiero saludar, está en nuestros estudios el doctor Jaime Santa Cruz Caballero para hacer el análisis de la coyuntura política nacional. Buenos días, bienvenido, doctor. Buen día, Vidal, un gusto de verlo, de saludarlo, igual a todos los televidentes que nos están mirando ahora. Gracias por venir, doctor Jaime Santa Cruz. Mire cómo está el país en este momento, un caos total que ya se analiza, escuche usted, se analiza la salida constitucional del presidente. Quienes todavía tienen la posibilidad de verlo desde el punto de vista legal, porque ya hay otros sectores que anuncian movilizaciones. Ha habido marcha en Guarayos este pasado fin de semana, me sorprendió a mí. En Guarayo la gente salió a marchar. En el norte cruceño ha habido cabildo. En Oruro anuncian un tractorazo. En el Chapare están anunciando una gran concentración para el día de mañana en el estadio Evo Morales, y eso significa que el estado de sitio prácticamente perdió su fuerza, no tuvo sentido, y que hoy el gobierno corre el riesgo de una salida inmediata. Doctor Jaime Santa Cruz, ¿cómo ve este panorama que está viviendo el país? Bueno, está convulsionado el país está con una visión bien difusa, borrosa. Ya se esperaba esto, existen muchas cosas que han salido a la luz pública, entonces lo que se ve es mucha corrupción, se ve mucha ineficiencia, mucha ineficacia, entonces se han juntado todas las cosas juntas como si fuese a propósito de una mala gestión que se le ha dado todas las ventajas y oportunidades al presidente Rodrigo Paz para que haga una gestión extraordinaria, incluso con financiamiento que no han tenido otros gobiernos, pero eso es lo que vemos. Entonces no hay satisfacción de la gente, se toman medidas, decretos que perjudican, profundizan aún más la pobreza, y entonces es una bola de nieve que se torna insostenible, y eso hace de que la gente empiece a convulsionar. La convulsión está viniendo de afuera hacia adentro, porque la pobreza está en los bolsones de pobreza en las provincias, en las orillas de las ciudades, en las partes más alejadas, y lógicamente esto va a eclosionar, viene del citoplasma hacia el núcleo, nosotros hablamos en términos médicos, y eso va a hacer que obligue a la gente de las ciudades a empezar, digamos, a tomar este disgusto y a tratar de expulsarlo al gobierno, porque esa es la intención, la expulsión del gobierno. Por eso es que se habla ya de medidas, digamos, de reemplazo del presidente, de la renuncia del presidente y, bueno, y de toda la gente que lo acompaña, porque se ha visto esta mala gestión. A ver, en el marco de la cordura, yo sé que usted tiene ese criterio de evaluar las cosas siempre por el lado positivo, siempre con mesura. ¿Qué salida tiene el presidente Rodrigo Paz Pereira hablando democráticamente? Bueno, hablando democráticamente, él tiene que evaluar, cosa que ya se le ha dado en muchas oportunidades, maneras para que él pueda direccionar el país. Entonces ya no puede, sus ministros no lo oxigenan bien, no se ha ido uno de sus ministros pilares fundamentales y lo han destituido al otro ministro, entonces ha quedado paria este gobierno en cuanto a gente que era más o menos representativa, sin desmerecer a los otros ministros. Y eso hace de que ya el gobierno se torne insostenible, incluso los grupos empresariales al cual él favoreció, digamos, están en contra de él. Entonces le queda al presidente evaluar eso, no dejar que el pueblo boliviano sufra y buscar una salida democrática, digamos, de decir, bueno, yo por responsabilidad al país lanzo, digamos, constitucionalmente pido, digamos, de que en el lapso de 3 meses, que lo dice la Constitución, se pueda llamar nuevamente a un nuevo sufragio y a nuevas elecciones por las condiciones en que está, digamos, el tema del país. Incluso su familia
y está inmiscuida en este tema que ha eclosionado en Santa Cruz, y se ve corrupción desde los niveles del legislativo hasta los niveles más íntimos de la Casa del Pueblo. Entonces, eso no es bueno, entonces tiene que haber una salida constitucional. Bueno, en instantes vamos a desglosar, ¿no?, lo que ha llevado a esta situación. Es decir, no estamos ya viendo los factores que empujaron a una situación como esta. Estamos viendo la salida, la alternativa de este caos político en el que se ha sumergido el gobierno nacional, sumado al problema económico y lo que se viene próximamente. Se vienen conflictos sociales próximamente, ya lo anunciaron los diferentes sectores a partir del día de mañana, por si acaso. Dice usted salida democrática, llamar a elecciones para dentro de 3 meses, exactamente. ¿Qué significa este proceso? Es decir, el presidente tiene que renunciar y tiene que asumir el vicepresidente, el presidente tiene que continuar al mando mientras se lleva adelante el proceso electoral. ¿Cómo tiene que ser, doctor? Bueno, constitucionalmente es así, el presidente, digamos, hace su renuncia al país, y el vicepresidente por norma constitucional tiene 3 meses para llamar a elecciones, y bueno, y ya se forma, digamos, ¿no? Se forma y se organiza a través del Tribunal Supremo Electoral una nueva elección. Esa es la salida constitucional que debería existir por la preservación de la democracia. Sin embargo, existen otras salidas abruptas que forcen al presidente a través de movimientos de grupos sociales. Yo pienso de que si existe una migración ya de la desconformidad del país y empiezan a entrar a las ciudades, especialmente al Alto, va a forzar a que la gente ya no repita los 53 días, que la misma gente acompañe, porque el disgusto no solamente ya está en la clase empobrecida, la pobreza ha subido un 63%. Entonces, sino que van a empezar a apoyar para que este gobierno no ha dado, pese a muchas oportunidades, muestras de mejorar, y eso va a hacer de que haya una salida forzosa. Entonces eso no es aconsejable absolutamente para nadie, porque se corre el riesgo de que se confronte el ejército con la población y existan pues muertos, y después vienen los grandes juicios de responsabilidades que, digamos, hasta ahora están pendientes mucha gente como Goni Sánchez y Berzaín, que habla tanto, que critica tanto y no viene aquí a declarar los delitos que ha cometido en el Octubre Negro, ¿no? Bueno, hay estas dos opciones. La primera, que el presidente renuncie y se convoque a elecciones. La segunda, que haya una salida forzosa mediante los movimientos sociales que dice usted, copen la Ciudad del Alto, la Ciudad de La Paz, y lo obliguen a renunciar al presidente Rodrigo Paz Pereira. La primera está fácil, ¿no? Está fácil siempre y cuando el presidente tome esa decisión. La segunda, ¿qué pasaría en caso de que se presente la segunda opción? Pasaría lo mismo, porque se pide la salida del presidente y digamos, constitucionalmente no creo que el pueblo boliviano permita de que estos grupos organizados empiecen a tomar el poder. Lo que se hace es buscar una salida constitucional como la que se realizó cuando el presidente Evo abandonó el país. Entonces, por prelación de cargo empiezan a asumir, digamos, los puestos, porque así lo estipula la Constitución. Entonces correspondería al vicepresidente, que tiene una visión muy opuesta al presidente, de llamar a elecciones en el lapso de 90 días. ¿Cómo lo ve usted al vicepresidente como presidente de la Nación en caso de la renuncia de Rodrigo Paz? Bueno, tiene que cumplir una función constitucional, pues él tiene que solamente cumplir en el lapso de ese tiempo una función constitucional. Eso es lo que el mandato que tendría que hacer. A no ser que el presidente, ni Dios quiera, muera, él tiene que cumplir la gestión, digamos, del presidente, o a no ser que existan otros tipos de renuncias, que son tres opciones que hacen, digamos, que el presidente le imposibilite seguir para que él continúe como mandatario. Pero en este caso sería un mandato nomás. El Senado y todos los legislativos, al renunciar el presidente, hace de asumir por prelación el vicepresidente, y el mandato sería, claro, de 90 días. ¿Usted lo ve al presidente Rodrigo Paz Pereira con intenciones de dejar el cargo? Parece que no, parece que hay un capricho profundo en él, porque ya lo ha expresado hace pocas horas, de que él no se iría del cargo de presidente, porque el pueblo lo eligió, dice él. Lógicamente el depositario del voto del pueblo ha sido
ha sido Lara. Él nunca debería haberse peleado con el vicepresidente, nunca, ha sido uno de los errores más grandes que ha tenido. Entonces ha causado mucho daño Lara para eso, pero va a tener que esforzarse. Va a tener que esforzarse seguramente la salida del presidente. Ya existen indicios de que su familia está vinculada por las declaraciones de la señora Beller y los videos y los shows que se han publicado y otras declaraciones. Entonces van a empezar a salir cosas que no le va a hacer nada bueno ni a la familia Paz ni al mismo gobierno. Perfecto, dejo de lado la salida constitucional del presidente o la salida forzosa. Vamos a los temas que han empujado a esta situación. Ya veníamos hace tiempo atrás adoleciendo el problema de la falta de combustibles, del encarecimiento de los combustibles. Ahora es increíble, el diésel está hasta 18 bolivianos, hasta los productores cruceños, los escuché ayer quejándose ya, convocando a Congreso Extraordinario para poder analizar este tema. Pero hay otros temas, narcotráfico, corrupción, hay otros temas más graves todavía, creo yo, la canasta familiar. Ahí es donde más se siente la falta de capacidad del gobierno para resolver los problemas económicos del país. A ello se suman las promesas incumplidas también de parte del gobierno. Es decir, una serie de cosas. Pero pareciera ser que la gota que rebalsó el vaso es la denuncia de la señora Nadia Beller contra el gobierno que afecta directamente a su esposa, ¿no? A quien se la ha llamado ventanilla única incluso. Ya usted lo conoce el tema, doctor Jaime Santa Cruz. ¿Qué evaluación hace de este problema en particular? Bueno, eso sí que es profundamente delicado, ¿no? Incluso se habla de cosas, de connotaciones mucho más masivas, que ha tenido una connotación a nivel internacional este tipo de noticias, porque la señora Beller lo ha expresado y se han verificado todas o en gran parte que han ido saliendo sus declaraciones de que era cierto, de que muchas cosas que ella decía eran correctas, eran ciertas. Entonces parece que maneja mucha información esta señora para que, digamos, haga de que el presidente se cumplen 8 o 9 días y no se manifieste en relación al vínculo que tenía con esta persona que era Sedimedo, y un hombre que se le ha encontrado muchos recursos económicos en su domicilio, en los departamentos que él tenía. Entonces se ve que existe un profundo grado de corrupción cuando se habla también de que se cobraba un boliviano por litro, tanto de gasolina como diésel. Entonces nadie ha salido a desmentir este tema. Entonces, y los empresarios han sido testigos también, los agropecuarios, que ya denunciaban hace 2 o 3 meses de que se le cobraba 2 bolivianos para tener por litro, para tener los cupos que ellos deberían de tener. Entonces existen cosas muy, muy delicadas, incluso cosas de Estado, pues porque incluso cosas de Estado, de avionetas, que ella los relaciona con avionetas que pagaban un cierto toco, un cierto pago para sacar droga del país, y que la ex mujer o mujer todavía su esposa de Sedimedo es la representante de Futura, una empresa que le hemos estado comprando combustible desde épocas pasadas también en la Argentina. Entonces, fíjese la connotación que tienen las declaraciones de esta señora. Bueno, ¿cómo queda el presidente? Muy mal. Yo pienso peor, con lo que a veces hay estrategias de que hay noticias que hay que callarlas para mejorarlas las cosas, pero sin embargo en este tema creo que no. El presidente debería haber salido el primer día y decir en realidad cuál era la función de Sedimedo. Entonces ha esperado que salga todo este bagaje de información y lógicamente seguramente están calculando ellos de que si él sale a decir, puede contraatacar a la señora Beller, que está muy dolida con el gobierno, diciendo otras cosas. Entonces, ¿quién lo asesorará? Nuestro presidente. Entonces hace de que calle, y a veces el callar es mucho más peligroso que el no decir las cosas con la verdad de frente a la población. El presidente tiene inmunidad, ¿no? Si se trata de procesar al presidente, tendría que ser vía Asamblea Legislativa Plurinacional, y no sé si se lo podrá procesar estando en función del cargo. Pero su esposa no. Su esposa es una ciudadana más que, ante el llamado del Ministerio Público, podría ir
a declarar. No se la ha convocado hasta el momento porque la acusación va directamente hacia ella. De hecho, debiera haber una investigación en curso en este momento. No sabemos si habrá una investigación hacia la primera dama. Mi pregunta es, doctor Jaime Santa Cruz, ¿qué cree usted que debe pasar con la primera dama en este momento? A ver, lo que se tiene que hacer es una investigación seria de lo que se ha dicho. Si bien muchas cosas han ido coincidiendo y han ido verificándose de que son ciertas, entonces se tiene que hacer una investigación seria e imparcial. Espero de que no tiemblen las decisiones en los jueces, en los fiscales, en la fiscalía sobre todo, para hacer, digamos, lo correcto en este país. Por eso es que la iniciativa del vicepresidente está en su función de hacer juicio. Entonces yo pienso de que estas cosas se deben transparentar por el bien del país, para que deje una jurisprudencia política de que nadie más puede hacer y deshacer las cosas, porque nosotros hemos elegido a un presidente, no la hemos elegido a la vicepresidenta, tampoco a un asesor extranjero. Entonces eso es lo que hay que hacer, transparentar y que la justicia sea totalmente correcta. Por eso, viendo esa intencionalidad, seguramente la señora Beller se ha hecho asesorar, ha dicho de que este proceso no se lo mantengan en reserva, porque cuando se mantienen las cosas en reserva tienden a diluirse y a desaparecer. No se la ha convocado a la primera dama, ¿por qué cree usted? Porque están mirando seguramente si estas cosas son efectivas, porque están mirando seguramente, van a mirar y van a anexar seguramente prueba, porque no deja de ser todavía una acusación verbal. Entonces la justicia es clara la justicia, y dice que con pruebas, no con palabras, con pruebas se tienen que hacer, digamos, la acusación, para que, digamos, en base a eso se tomen las determinaciones a través de los jueces. $5,000 por cada parlamentario de Libre, ¿qué le parece? Después de 48 horas han tratado de simular y de negarlo, cuando en realidad el ministro que supuestamente daba la plata no se ha expresado en lo absoluto con este tema. Y hay 2 parlamentarios que ya han dicho de que sí recibían. Y lógicamente esto es sencillo de investigar, porque si se le da plata, todo gira en base, a no ser que sean efectivos, todo gira en base a sus QR, porque decían que se le depositaba en los QR. Entonces hay que pedir una acción donde los teléfonos y los QR se verifique si realmente estos $5,000 ingresaban a las cuentas de estas personas. Bueno, ¿qué debería pasar con los parlamentarios que recibieron $5,000? ¿Cómo queda la Asamblea Legislativa? Esa es la vergüenza internacional ahorita, esa es la vergüenza, y si bien antes se sabía, pero fíjese, esa es la vergüenza. Y qué casualidad de que los depósitos que se realizaban lo hacían pocas horas antes de que se decida alguna norma o alguna ley que favorezca al gobierno. Entonces, qué casualidad. Entonces, eso es lo que ha dicho la señora Beller, que los que no se alineaban y se comprometían, a veces se les suspendía los $5,000. Hay más declaraciones que ha hecho en medios argentinos que en medios nacionales. Debe ser por la confiabilidad que ella debe tener allá, y porque el seguimiento de la prensa argentina está muy pendiente, porque no deja de vincularse la figura de Cerimedo, digamos, con la figura de Milei, digamos. Entonces, por eso es que también están cuidando un poco el gobierno argentino. Perfecto, muy bien. Doctor Jaime Santa Cruz, sumado a este problema, ya venía desde la semana pasada también la forzosa salida del ministro de Economía, el señor Espinosa. La Asamblea Legislativa lo censuró, pero él finalmente ayer tomó la decisión de presentar su carta de renuncia, aunque el presidente Rodrigo Paz ya le había firmado un decreto para que se vaya. ¿Qué significa para el Estado boliviano la salida del ministro de Economía, Gabriel Espinosa, tomando en cuenta que era el hombre que manejaba la economía del país? A ver, Espinosa impuso el diéselazo. Espinosa ha impuesto el tema de la eliminación del subsidio a los carburantes. Espinosa ha fijado la nueva cotización del dólar, bueno, el nuevo movimiento del dólar en Bolivia. Espinosa estaba fijando una política de créditos para Bolivia a través del financiamiento internacional. Es decir,
se va el hombre clave de la economía de este país, por lo menos en lo que estaba proyectando este gobierno. ¿Cómo queda el Estado ahora sin ese hombre que manejaba el timón, digámoslo así? Yo lo analizo desde dos puntos de vista. Primero, como empleado público, como ministro de uno de los ministerios más estratégicos y con esa dimensión que se le dio al Lupo, que escapó inteligentemente a tiempo, porque dice que era una tranca para Sedimeo por la experiencia que tenía Lupo, y lógicamente el otro ministro fuerte era este señor, lógicamente ineficiente en todas las medidas que ha tomado. Yo una vez le dije a usted, el 5503 es el cambio del modelo económico en el país, y Bolivia lo rechazó, la Central Obrera, y retrocedieron ellos. Pero estos otros decretos que ha asumido el presidente son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y lógicamente el alfil de ellos viene a ser este señor que lo han destituido, porque lo han destituido. Entonces, y ahora miramos la parte de la función ya desde el punto de vista del empleado, del profesional, una persona que maneja la economía en nuestro país, que tiene que ser el ejemplo más allá de cómo, de transparencia, evade impuestos comprándose un auto caro, que tiene todo el derecho del mundo a tenerlo, y que él mismo dice, él lo expresa diciendo de que él escondía su plata, de que él no declaraba su plata porque lo tenía a nombre de otros. Entonces imagínense el ejemplo que deja, es una vergüenza, esto es una vergüenza nacional. ¿Cómo se va a exigir al contribuyente que declare su solvencia fiscal si el ministro, la persona más importante de manejar los recursos de este país, que viene a ser la DAF, entonces él, digamos, evade los impuestos y es una persona no honrosa, digamos, en su proceder profesional? Entonces es una vergüenza, la verdad es que es una vergüenza, y quería aferrarse al cargo cuando ese cargo no es un cargo elegido, lo han censurado, y lógicamente es un cargo de confianza del presidente de elegirlo, sacarlo. Él no ha tenido un mes, no ha sido elegido absolutamente por nadie. Entonces es una vergüenza ajena el ministro de Economía, y pésimo en las medidas que ha ido asumiendo y tomando durante el tiempo que ha estado él en el gobierno. Existe mucha gente capaz que ha tratado o quiere ayudarlo al presidente, pero parece que él tiene otra visión y otro curso de otra gente que está muy cerca de él. Bueno, ya retiró la demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la censura, pero yo lo que me pregunto, más allá de, porque los hombres pasan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las políticas económicas que había asumido el gobierno nacional? ¿Qué cree que va a pasar? El gobierno tiene una exigencia cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional te facilitan cierto tipo de apoyo de crédito, como pasa en la Argentina con Milei, te condicionan ciertas cosas también. Entonces, generalmente viene como un fardo, eso viene como más allá de la injerencia, de decir esto tenés que hacer, porque si no esto. Ellos tienen una visión de cómo Bolivia se desarrollaría en base a esos préstamos. Si no se cumplen esas condiciones, lógicamente no te dan los préstamos a nivel internacional, y lógicamente el que asuma que ahora ha asumido un ministro cruceño, que se comenta que él es el que daba la platita para los parlamentarios, entonces imagínense, entonces eso hace, digamos, de que ellos tienen que seguir las medidas y las recomendaciones de los que le han prestado el dinero de afuera, ¿no? Bueno, yo estoy mirando la portada del periódico El Titular del día de hoy, y hemos puesto nosotros en el título principal 2 hombres menos, y está la fotografía de Rodrigo con Cerimedo y está la fotografía de Rodrigo con Espinosa, los 2 últimos hombres que han dejado al presidente. Antes Lupo, que ya lo decía usted, salió, el término que utilizó exitosamente, escapó. Lupo escapó oportunamente de esta crisis. Acli de YPFB fue otro de los hombres que estuvo en el inicio de esta gestión del presidente Rodrigo Paz, y no me acuerdo cuál era el cuarto hombre. De hecho, fueron quienes acompañaron al presidente Rodrigo Paz a Estados Unidos para buscar la ayuda internacional, se debe acordar usted, en el inicio de su gestión.
¿El presidente está cada vez más solo, cree usted? El presidente siempre estuvo solo, el presidente siempre estuvo expuesto a todo, el presidente, por la personalidad que tiene y el egocentrismo que tiene el presidente, siempre ha estado solo, porque él quería ser de bombero, de sheriff, de todo en el pueblo, él quería ser vocero, él quería ser, entonces él piensa de que tiene una labia especial, digamos, para convencer, cuadra o no cuadra, y otras acciones que ha tenido. Entonces eso hace, digamos, de que siempre el presidente ha estado expuesto, y muy pocos ministros han estado comprometidos con el presidente para defender su postura y la investidura del presidente. La excepción ahí es el ministro de Obras Públicas, el señor Zamora, que creo que es familiar del presidente. Entonces, pocas personas, entonces no existe un orden, comunicacional, ni existe, digamos, una estructura bien establecida, porque entre ellos existen muchas contradicciones. Entonces el presidente siempre ha estado solo y siempre se ha sentido así, y eso ha hecho de que haya delegado competencia. Yo creo de que no es mentira lo que dice la señora Beller cuando dice el que mandaba era Cedimedo, porque se rumorea en Palacio y se rumorea por gente que ha estado ahí cerca, de que él, incluso este señor Cedimedo, tenía una potestad por encima de los ministros. Por encima de los ministros él tenía el mando, entonces lo consensuaban no con el presidente, lo consensuaban con Cedimedo. Le dan incluso la potestad para que él sea el que investigue e intervenga en el tema de Evo Morales, en el tema del Chapare, que ese tema quisiera tocarlo con usted. Entonces eso hace, digamos, de que el presidente delegue funciones, y no le ha salido absolutamente bien, porque la gente que ha entrado no tiene un know-how político, no tiene mucha experiencia política, y han empezado a improvisarse cosas. Cuando se improvisan muchas cosas, el resultado es digamos, de que te sale una buena por chicha, te sale otra buena por suerte, y después las otras no son buenas, son malas. A mí me da la sensación, vamos a llevarlo al tema médico como es su especialidad, ¿no? Usted decía hace poco, nosotros los médicos manejamos estos términos, tengo la sensación que el gobierno pareciera tener lepra en este momento, que nadie quiere apegarse ni al presidente ni al propio gobierno. ¿Cómo cree usted que van a reaccionar, o cuál cree usted que va a ser el comportamiento político de otros líderes más o menos cercanos a esta línea del gobierno? Le estoy hablando de Tuto, de Samuel, de Manfred, que en días pasados hablaron de la posibilidad de una alianza para poder salvar el gobierno. Hablaron de ponerle el hombro al país, o el hombro para que se caiga este gobierno, lo dijo Manfred textualmente. ¿Cómo cree que reaccionarán? ¿Cuál cree será la postura? ¿Cree usted que le van a apoyar a Rodrigo los líderes políticos? No, yo pienso de que ellos buscan conveniencia, no tienen estructura. Este gobierno ha subido con una mezcla de muchas cosas, menos de un plan de gobierno. Hasta ahora no se sabe el tema económico. Y los otros han sido gente de que siempre han estado chantajeando al gobierno para ocupar espacios de poder. Eso es lo que siempre ha existido. Nunca ha habido una propuesta, un programa nacional alternativo para el país. Por eso es que se han desbandado. Sus senadores y sus diputados se han desbandado. Y yo comenté con usted el mensaje que hubo el 6 de agosto, cuando le dije, el que tenga que negociar, el que el presidente diga que tenga que negociar con, ya no con partidos políticos, sino con senadores y diputados, quiere decir que eso ya estaba cocinado, quiere decir de que eso, digamos, de que se le han desbandado, se le han salido de control sus senadores y diputados, y lógicamente están recibiendo, no han visto expectativas en sus líderes, y han visto de que colgándose del gobierno pueden sacar un beneficio político. Y eso es lo que ha sido siempre la derecha siempre ha buscado comodidades, entonces, para desarrollarse o para tener cierta postura de poder en los gobiernos. Dijo usted en su declaración, hay dos opciones: la renuncia del presidente y en la convocatoria de elecciones, o la salida forzosa a través de los movimientos sociales. Y mucho se echa la mirada al Chapare, ¿no? A Evo Morales. ¿Usted cree que ahora Evo Morales se pondrá en campaña para tumbar a Rodrigo Paz? Yo pienso de que el mejor jefe de campaña de Evo Morales ha sido este gobierno, digamos, lo ha posesionado mucho más cuando él buscaba su tranquilidad y él buscaba estar tranquilo, porque si usted ve, hizo una marcha pacífica nada más en el tiempo de crisis de la Central Obrera, seguramente forzada por sindicatos, pero lo han posesionado a tal extremo
de que, digamos, él se vuelve una persona indispensable, y quiera ser o no, la gente empieza a comparar los años pasados de que estaba mucho mejor que las gestiones de Yanine, de Lucho y ahora de Rodrigo. Entonces, eso hace, por eso se le busca, como ellos no tienen la capacidad de proponer una cosa importante, se le busca los peros. Mire la declaración de la señora Beller, dice, buscame esta información de esa declaración de esa niña que Evo supuestamente la tocó cuando tenía 13 años, ahora está muerta la niña, porque no tenemos nada contra Evo, no existe nada. Si lo agarramos lo vamos a tener que soltar porque no existe una prueba de alguna cosa que hubiese cometido Evo Morales. Y yo le doy mi opinión referente al atentado contra la señora Beller. Yo tengo otra teoría, otra hipótesis referente a eso. Yo pienso de que por suerte y bendición de Dios la señora Beller ha sobrevivido, y sobre todo atentarla, su pareja, mire el nivel, atentar su pareja cuando ella está engendrando un bebé que es sagrada la vida de un niño, y la ha podido matar, por suerte ha vivido, y la estrategia no era de la información hacia Evo Morales, la estrategia era deshacerse de ella, porque ella era una mujer muy peligrosa, que no solamente tiene información del gobierno nacional, de los contubernios políticos, de la corrupción del oro, de la corrupción del narcotráfico, de la corrupción que supuestamente se indican a la esposa del presidente, sino que al morir la señora Beller, si hubiese muerto, lógicamente hubiesen mostrado cómo este hombre maneja mucha información, y estos bots que manejan información distorsionada, que es su característica, hayan dicho que Evo Morales la hizo matar porque lo estaba investigando a Evo. Entonces, esa es la teoría. Este gobierno, esta gente, este señor Sedimedo es un hombre muy peligroso. Le pasan una información al vicepresidente de que hace más de 4 meses él tenía que viajar a Ecuador, y le dicen no viaje presidente porque allá lo van a hacer matar, y ya tenemos la información. Entonces, a ese nivel se está jugando en el gobierno, a ese nivel, porque hay intereses muy grandes, hay intereses de la narcomadera, intereses de narcotráfico, intereses de oro. Entonces, esto es tremendamente fuerte. Entonces, aquí las cosas ya se ha llegado a un momento de descontrol, que se le delega incluso, si es cierto esto, que nadie del gobierno lo ha contradicho, de que le den una potestad a un extranjero que no es elegido por el pueblo, que no tiene un cargo nacional, para que él se haga cargo de la persecución y el apresamiento de Evo Morales, que maneje fuerzas especiales por encima de la Constitución de nosotros. Entonces, esto está muy mal, y esto va a tener connotación si realmente se asume de la manera responsable y seria. Estamos hablando de crímenes y sicariato desde las propias estructuras del Estado, del gobierno. Lógicamente, si a su mejor amigo del presidente lo han matado en Tarija porque no ha querido acceder a algunas cosas que no eran convenientes, el del Senasac lo han matado en Tarija, y se comenta de que han sido por estas maderas que tenían que salir contaminadas con droga. Entonces, aquí existen muchos, y qué cosas habrán que no nos enteramos. Entonces, por eso le digo, que un jovencito de 22 años transporte 25 millones de dólares en oro afuera, y que no se sepa hasta ahora, y no hay una investigación de las 32 maletas, ya han salido gloriosos y no están detenidos. Entonces las personas, cuando se puede intervenir teléfono, cuando se ve a esta diputada hablando por teléfono insistentemente para que en las cámaras de seguridad del aeropuerto, para que liberen las maletas. Entonces hay cosas que no coinciden, digamos. Responsable directo de este caos que vive el país. Responsable directo es el presidente, porque si yo veo de que existen unas cosas de esta naturaleza, y mi ministro no actúa habiendo todos estos antecedentes, no dura ni 2 horas conmigo, yo lo destituyo y pongo gente de mi confianza, gente que dignifique, o que hablen de mi esposa. En este caso yo saldría ya no como presidente, saldría como una persona, porque uno tiene que defender su reducto, uno tiene que defender su familia. Aristóteles decía de que primero en la política, el libro Política de Aristóteles decía, primero está la familia, primero está Dios, después la familia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las cosas están mal. Perfecto. Doctor Jaime Santa Cruz, siempre un gusto conversar con usted.
Muchas gracias, muy amable. Que tenga buenos días. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Si desean dejar sus comentarios, háganlo en el marco del respeto. Que tengan buenos días, permiso.